Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros el compañero Fran Cabrera, diseñador floral. Buenos días, Fran. Buenos días, María, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar con el compañero Fran de los jardines verticales, que no tengo ni idea qué son los jardines verticales. Bueno, pues lo que su propio nombre indica es un jardín, pero siempre estamos acostumbrados a verlos de manera horizontal, los típicos jardines que nos encontramos pues en todas partes. Pues hace unos años que se ha convertido en una moda, por llamarlo así de alguna manera, el hecho de crear jardines verticales. Sobre todo, pues los podemos encontrar en interiores. Hay algunas fachadas que nos encontramos completamente recubiertas de vegetación. Recuerdo, por ejemplo, no nos vamos a ir a la península, en Tenerife, en la Plaza de España, en la Nueva de Santa Cruz. Hay un edificio recubierto al completo por vegetación. Eso es un estilo de jardín vertical. Creo que es el Guggenheim, que también está recubierto absolutamente de plantas, con lo cual eso es una manera también dentro de las ciudades de tener pues esos pequeños espacios donde no tenemos para construir jardines, pues Espacios utilizar verdes, la ¿no? fachada. Utilizando la fachada. Exactamente, pero ya no solo por eso, sino que además cuando creamos el jardín vertical nos permite aislar lo que es la fachada y el interior del edificio del exterior, con lo cual si fuera hay grandes temperaturas, también lo que nos ayuda un poco es a mantener una temperatura homogénea dentro del recinto y demás, con lo cual también nos facilita mucho pues el ahorro energético y un poco la armonía entre el interior y el exterior de cualquier edificio. ¿Y esta moda de dónde viene? ¿Americana o qué? No. Sin duda los chinos van por delante en este aspecto, van muy por delante de nosotros, ya no solo hombre, obviamente en cuanto a la cultura van mucho más desarrollados que nosotros, hay cosas en las que no, pero sin duda van a pasos agigantados. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, ellos en casi todos los edificios que fabrican o construyen ahora mismo, es raro que dentro, en el interior, no hayan jardines. O sea, crean espacios verdes dentro de los mismos edificios, da igual que sea en la planta 2 a que sea en la planta 25. Con lo cual, y además muy bien conseguidos, muy bien logrados, con un mantenimiento y un rendimiento de los recursos bastante óptimos. Entonces, yo creo que van muy por delante de nosotros en ese aspecto. Entonces, muchas de las veces también pues lo utilizan para casas. Que tengo un loft, que tengo una pared que no sé qué hacer y entonces van más los jardines verticales en ese aspecto que en el hecho, por ejemplo, de encontrárnoslo pues en la fachada de un centro comercial o en la fachada de una tienda de ropa o de cualquier otro tipo de son frecuentes hoy en las urbes, ¿no? En las ciudades. Sí, en las ciudades, sin duda. Hombre, yo es que vería un sacrilegio tener un jardín vertical en medio del campo, por ponerte un ejemplo. O sea, creo que es algo que no puede ir. Pueden convivir perfectamente una cosa y otra, pero la ciudad llama la atención, ¿no? La ciudad con el ruido, la polución, sin duda, los edificios altos. sobre todo porque yo creo que igual que los jardines verticales, que sí que llevan un cuidado, etcétera, etcétera, yo creo que es más una filosofía de vida. O sea, el hecho de cómo puedo mantener la naturaleza, tengo poco espacio, cómo puedo optimizar el recurso de ese poco espacio que tengo, convertirlo en un espacio verde, en un espacio de tranquilidad, de calma, de sosiego, un poco. Yo creo que van más los tiros por esos lados, vamos, del hecho de decir optimizar los recursos de manera que pueda convertir un espacio completamente muerto en un espacio pues con vida, con esa tranquilidad del hecho de decir el olor a campo que pues, hombre, en la ciudad no lo vamos a tener, pero yo creo que obteniendo
los espacios verdes de manera con jardines verticales, sí que se puede lograr. Otro tema, ¿cuáles son las ventajas de tener estos jardines verticales? Pues ya lo hablábamos, el hecho de optimizar los recursos, de poder aislar, si lo tenemos en el exterior, que utilicemos una fachada, tengamos en cuenta que el sistema de riego es completamente diferente al que tenemos tal. Normalmente en los jardines verticales está continuamente el agua circulando, con lo cual lo que nos permite, claro, al circular el agua creamos un ambiente en el que vamos refrigerando la propia estancia, entonces también nos permite pues eso, el mantener siempre una temperatura en los niveles, en unos mismos niveles, con lo cual pues ya no tenemos necesidad de estar utilizando, pues por ejemplo, sistemas de lo que serían pues aires acondicionados, etcétera, etcétera, sino que las propias plantas en sí nos estarían manteniendo la temperatura. ¿Qué plantas serían? ¿Qué plantas serían pues habituales para la construcción del jardín vertical? Por lo general siempre se recomiendan plantas que sean de poco desarrollo de raíz, pues guzmania, bromelia, algunas plantas crasas, pero siempre evitar plantas que tengan una raíz demasiado leñosa, pues como pueden ser los cactus, por ejemplo, no se nos ocurrirían en un jardín vertical, ya no solo por las pugas que pueda tener el cactus en sí, sino porque además con el tiempo sacan unas raíces bastante leñosas, entonces podríamos utilizar pues bromelia, se suele utilizar bastante musgo, senecio, alguna variedad de platanito, que es una planta crasa que todos en alguna ocasión hemos podido ver en casa de nuestras abuelas o en algunos jardines y demás. Todo ese tipo de plantas de poco desarrollo de raíz, porque además el sistema es bastante complejo a la hora de crearlo, el sustrato y el mantenimiento es un poco, no es demasiado complejo, pero sí un poco más engorroso. Entonces, si ponemos una planta que tenga demasiado desarrollo de raíz, lo que nos va a hacer también es un poco, pues, digámoslo así, entre comillas, estrangular las otras plantas, con lo cual, por eso siempre se intenta que sean con poco desarrollo de raíz. Además también es conveniente que siempre sean, o intentar que sean un tipo de plantas con un sustrato o que requieran unas necesidades muy parecidas en cuanto a sustratos y en cuanto a pues, aportes de materia orgánica, a lo que serían pues potasio, calcio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a necesitar para que el jardín vertical se desarrolle pues en armonía y digamos el mantenimiento, lo típico, que a lo mejor plantamos 3 tipos de plantas diferentes en una maceta y vemos que pues una se desarrolla más, otras menos. ¿Por qué? Porque no son plantas que requieran los mismos cuidados. Entonces, ese tipo de cosas, si queremos tener un jardín vertical bastante saneado, etcétera, son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de cultivar un jardín vertical. El tema del mantenimiento, pues entonces no necesita mucho. Mantenimiento no necesita mucho, exceptuando pues eso, lo que estamos hablando, que intentar siempre que sean plantas que requieran el mismo tipo de sustrato y que además lo que sí van a requerir más que son abonos constantes. ¿Por qué? Porque no retienen los abonos como pueden retenerlo un suelo normal. Porque claro, al estar regando continuamente y tengamos en cuenta que se riega de arriba hacia abajo, vuelve a caer Entonces, claro, el único abono que retienen es el que le da tiempo de absorber a la planta, no hay más. Entonces, lo normal es que abones una vez cada 15 días y también un poco pues dependiendo de lo que hablábamos antes, del tipo de planta que hayamos elegido. Hay que tener en cuenta también que esto sí que requiere bastante claridad, nunca sol directo. Es bueno colocarlo pues al lado de una ventana, etcétera. Que además no solo, y es lo importante, podamos hacerlo en paredes, sino que
En septiembre ya están previstos unos cursos que ya iremos dando señales de cómo a través del Facebook de Canal 13 Digital y a través de mi Facebook personal, Fran Cabrera, diseñador floral, de cómo crear jardines verticales en pequeños cuadros. O sea, cómo poder un poco mantenimiento, incluso a la hora de diseñar, por ejemplo, de decorar algún apartamento y tal, pues a lo mejor en vez de utilizar lo típico que solemos poner, voy a poner un cuadro de la Torre Eiffel, pues no, pues ahora voy a elegir y voy a poner un cuadro vertical que sean además con plantitas y algo de naturaleza, que siempre notas ese toque diferente. Pues van a ir los cursos, por ejemplo, pues por esa parte de un poco de ayudar a la gente a cómo crearlos, cuáles son las plantas adecuadas, qué tipo de sustratos, cómo se mantienen, qué tipo de musgo, porque no todos los musgos son adecuados. Entonces, aunque parezca una chorrada, pero para que veas que son pequeños detalles que todo el mundo diría, oye, pues si los musgos son iguales, pues sí, obviamente son iguales, pero no tienen las mismas características. O sea, hay unos que absorben mejor el agua, otros que mantienen mucho más tiempo la humedad. ¿Y en la casa dónde estarían? Siempre hay que colocarlos en un sitio donde tengan bastante claridad, intentar siempre pues evitar el sol directo, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque igual que nos puede suceder con los bonsái, tienen un sustrato bastante pobre, por decirlo así de alguna manera, en la retención de agua. Entonces es conveniente que no les dé el sol directo, porque lo que haría sería deshidratarlo. Entonces vamos a tener que estar continuamente regando, continuamente. Y claro, lo que se evita pues es eso, un poco y aparte que claro, que al tener tan poca raíz, ser tan tiernas, pues si el sol les da directamente y no controlamos, eso no significa que en un momento determinado, como hemos hablado siempre, les dé pues los últimos rayos de la tarde o los primeros rayitos de la mañana, que incluso eso hasta le beneficia. Pero si los tenemos en un sitio donde les dé demasiado el calor, sobre todo por poner un ejemplo, ahora en los veranos, que el sol no es que caliente, es que quema demasiado. Si además no le da directamente, sino indirectamente a través de un cristal que además le sirve como lupa, lo que haría sería quemar por completo la planta. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cuidados hay que tenerlos en cuenta a la hora de tener no solo un jardín vertical, sino por ejemplo pues un bonsái o una kokedama, que ya hablaremos en el próximo programa, es de lo que vamos a hablar, un poco de los cuidados que necesitan. Me decía antes el compañero Alexis de redacción y tal, hablando un poco del próximo programa, me decía, eso de las kokedamas es un poco entonces como los bonsáis para vagos, pues un poco en ese estilo, ver qué tipo de cuidados, como... Porque claro, por ejemplo, lo que tú me hablabas antes del tema de dónde venían, es que los japoneses, los chinos, los japoneses van por delante en cuanto a maneras de mirar la naturaleza. De contactar con ella, como de hablar, ¿no? O sea, hablabas al principio que es una filosofía de la vida, ¿no? Sin duda alguna, igual que hablábamos en el anterior programa de que el hecho de la permacultura es una forma de vida, el cuidado del bonsái, de todo el misticismo que lo rodea, de cómo... Es sin duda alguna una filosofía de vida, es una manera diferente de entender la vida como se entiende normalmente o como vemos el desarrollo tan rápido, tan evolutivo de la vida. Hay gente incluso que lo lleva tan cuidado que en un momento se ponen a podar un bonsái o atenderlo y es como que se desconectan por completo de la vida. Igual que hay gente, por ejemplo, que practica el Feng Shui, es una manera también de todo este tipo de, tanto el bonsái como la kokedama, como los jardines verticales, es una manera también de Feng Shui, un equilibrio entre los polos, entonces un equilibrio incluso hasta con nosotros mismos, con lo cual nos permite también pues apreciar mucho más el entorno, lo que nos rodea, ver un poco las pequeñas cosas que nos suceden a diario
Entonces, los jardines verticales también van un poco también por ese aspecto, ¿sabes? El hecho de la tranquilidad, de una manera más sosegada, porque claro, no es como cuando tenemos una planta en casa que llegas, le pones el agua y te olvidas. O sea, requieren más cuidados, con lo cual, y requieren unos cuidados además, pues mucho más pausados, más tranquilos. Entonces, claro, cuando tú llegas apurado y llegas tan deprisa de la calle y tal, y llegas a casa y ves que tienes que cuidarlo y ves que tienes que atenderlo y que no, entonces como que te relajas, vas un poco más pausado, más... Sí, en vez de encender la tele y escuchar noticias malas todos los días, pues te dedicas a cultivar Sí, tu, la tu verdad, jardín vertical o tu bonsai y no te coge tanto nervio. La verdad que a veces yo digo que... Vale más no encender la tele. Exactamente, porque dices tú, si todos son malas noticias, con lo de cosas buenas que suceden en el mundo y con lo de cosas Sí, maravillosas pero que no podíamos se hacer... cuenta, lo que se cuenta es lo negativo, todo. Sí, Siempre. hombre, yo lo que siempre digo es una cosa, ¿no? General. Está bien que contemos las dos, ¿no? Sí, Pero que hay más noticias que negativas. sea O sea, equilibrado, que... lo que te llama la atención es cuando hay más noticias positivas que negativas. Hombre, tengamos en cuenta, y aquí, entre comillas, sería un poco tirarnos piedras sobre nuestro tejado, es que los medios de comunicación siempre buscan la noticia morbosa, el hecho de qué es lo que llama la atención. Sí. Además, ya no solo los medios de comunicación, sino a nivel personal. Muchas de las veces, ¿qué nos atrae? Pues nos atrae una noticia que sea bastante llamativa. Pues el padre le pegó al hijo porque... O sea, ese tipo de noticias es lo que nos atrae. O en el tema de violencia de género que dice, pues el agresor le asestó a la víctima No sé cuántas puñaladas. delante de su hijo menor, etcétera, exactamente. después sale la vecina diciendo que bueno era el hombre, ¿sabes? Que era un buen padre de familia, etcétera, Hombre, etcétera. todos son buenos hasta que se demuestran lo contrario, eso sin duda, pero... tiene un lado oscuro. Sí, lo que pasa es que también todo depende, yo siempre digo que cuando hablamos de este tipo y ya nos vamos por otros derroteros, sí, nos estamos desviando. El hecho de la violencia de género no se trata de igual manera, depende de quién sea el agresor o la víctima. Entonces, eso sí que es una pena, obviamente no vamos a entrar en el debate ahora porque no es lo que nos toca, pero que sí que los medios de comunicación en ese aspecto a veces también deberíamos de hacer un poco de autocrítica y decir, bueno, vamos a tratarlo siempre de la misma manera en la que obviamente luego tú le puedes aportar tu parte personal a la... pero sin duda alguna yo Igual creo que el tema de la equivoco. violencia de los niños, ahora hay más violencia de los niños ahora en los colegios, en los centros educativos, Pero bueno, que antes cuando yo estudiaba, eso, el tema del acoso escolar, eso no sí, estaba. yo creo que ha existido siempre, solo que ahora, claro, a niveles mucho más superiores, pero eso siempre ha existido. Siempre ha existido el típico que pasaba porque tenía 3 años mayor y pasaba y a los pequeños les decía, oye tú, rana cuajo de mierda, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, vivimos en una sociedad en la que los niños no hay que tocarlos porque, bueno, no puedes reprender tú a tu propio hijo, como vas a reprender al del vecino que le está faltando el respeto a una persona mayor. Entonces, claro, es un poco complicado. Entonces, pero vamos, que eso siempre ha existido y el desconocimiento, yo creo que era más el desconocimiento de que no existía al hecho de que no existiera en sí. El acoso no El acoso, pero como lo entendemos hoy. Sí, como lo entendemos hoy, o sea, que realmente que tú no ibas antes al colegio con miedo a ser acosado. No, hombre, básicamente porque tú le contabas algo de eso al profesor y el profesor le daba una tollina al otro. Sí, ya. Y el otro, vamos, es que ni se lo decía a los padres, porque encima sabía que cuando llegara a casa, si le decía al padre que el profesor lo había pegado, aparte de preguntarle que por qué le había pegado, el padre también le daba otra tollina. Y hoy en día eso no, es el padre quien le pega al profesor por haberle pegado al hijo, o sea, una cosa de loco. Sí. Pero yéndonos otra vez a lo de los jardines verticales... Jardines verticales, el tema bien del mantenimiento, su abono y las plagas, ¿hay plagas en este tipo de... Hombre, como estructuras? cualquier tipo de planta, hay plagas. Lo fundamental, lo que hablábamos antes, tener en cuenta el tipo de planta que utilizamos. Que todas requieran el mismo tipo de sustrato y los mismos cuidados en cuanto a riegos. ¿Por qué? Porque si plantamos, por poner un ejemplo, plantamos un cactus,
que requiere mucho menos riego y plantamos una planta de temporada, como puede ser pues unos crisantemos, puede ser pues un gladiolo, que requieren mucha más absorción de agua, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque ¿a cuál atendemos? ¿Atendemos a las necesidades que tiene el cactus o atendemos a las necesidades que tiene el gladiolo? Para evitar ese tipo de problemas, porque claro, ahí tendríamos el problema de si riego demasiado, mato el gladiolo, si riego demasiado, mato el cactus, si riego menos, mato el gladiolo. Entonces, para no tener esos conflictos, por eso es importante y muy importante la elección de las plantas que vayamos a hacer para tener nuestro jardín vertical. Y luego, obviamente, pues algo de mosca blanca, algo de araña roja, pero siempre va a depender este tipo de plagas dependiendo del tipo de plantas que elijamos. O sea, las plantas más o menos de la misma familia, de las mismas características, que las puedas regar. Sí, mira, por ejemplo, podríamos plantar perfectamente algún tipo de grasa con cactus que requieren más o menos los mismos cuidados en cuanto a riegos, porque aguantan bastante bien la sequedad. Simplemente con regarlas una vez en semana no sueles tener, por ejemplo, se me ocurre así de voz y pronto, pues algún calanchoe, y lo máximo que puede tener el calanchoe pues es algún tipo de pulgón. Pero que algún tipo de pulgón, por ejemplo, que como ya hemos comentado aquí, con un poco de riego de abono potásico, o sea, un poco de hacer un poco de abono potásico de jabón potásico, perdón, en un pulverizador y pulverizarlo, si mantenemos la plaga a raya, porque además lo bueno que nos permite el jabón potásico es que podemos hacer pulverizaciones de manera preventiva, que no sería como un insecticida químico que no puedes hacer prevención, sino directamente atacar a las plagas. Con el jabón potásico sí, entonces nos permite un poco también pues ese mantenimiento sin necesidad. Pero normalmente cuando estás en un interior, es un interior donde pues no tienes mayores problemas, no tienes otro tipo de plantas que estén enfermas, que eso es fundamental también y hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas de las veces la gente nos dice, no, es que tengo en casa pues una palmera y claro, tiene pulgón, pero es que la tengo al lado. Intentar siempre separar las plantas que estén enfermas de las plantas sanas. Para evitar que se contagien. Exactamente, se contagian. Es como cuando estamos 4 en casa y uno tiene la gripe. O sea, al final todos terminan cogiendo la gripe. Pues al final a las plantas les pasa igual. O sea, son seres vivos. Evitar ese tipo de cosas que además nos vienen genial. Porque claro, todo el mundo quiere tener una planta bonita en casa, que además es fundamental también. Por eso siempre hablamos de acercarnos a una floristería, a la tienda de confianza donde la persona, yo siempre pongo el mismo ejemplo, a nadie se nos ocurre ir pues a un supermercado a comprar una vacuna. ¿Por qué? Porque eso sabemos que se venden en las farmacias. Pues de igual manera a mí no se me ocurriría ir a un supermercado a comprar una planta. ¿Por qué? Porque sé que la persona que la va a vender, lo único que está es para venderla. O sea, y sin embargo, el florista que está, pues conoce o debe de conocer de sus cuidados, debe de conocer pues qué tipo de sustratos llevan, qué tipo de aporte de lo que son pues abonos, etcétera, etcétera, debe de tener la planta pues para una correcta floración, para un correcto crecimiento. Simplemente con el hecho, por lo general, que le digas, oye, mira, que tengo una planta que se está poniendo amarilla, oye, pues ¿qué tipo de planta es? Pues esta. ¿Cómo la riegas? De esta y de esta manera. Pues mira, te estás equivocando en el riego, tienes que hacerle esto, todo ese tipo de cosas que parecen una tontería, son las que nos permiten luego tener pues unas plantas frondosas bastante bien cuidadas, con una buena floración, etcétera, etcétera, en casa. Entonces son pequeños trucos que hay que tener en cuenta a la hora y a todos nos gusta tener unas buenas flores en casa, y cuando obviamente si las ponemos es por algo. Otro tema importante, el tema de los jardines verticales es una filosofía de vida,
pero realmente, ¿por qué es tan importante el jardín vertical? O sea, ¿a qué se debe la importancia de hacerlo? ¿Qué te va a aportar a ti? A ti a nivel individual, a nivel personal. Más que volvemos a lo de antes, sin duda alguna es una filosofía de vida. ¿Qué nos puede aportar? Pues obviamente lo que hablábamos antes. Tenemos un espacio reducido en el que no podemos a lo mejor pues, poner una planta, etcétera, etcétera. Pues ¿qué hacemos? Aprovechamos la pared para crear esa zona verde, esa zona de pulmón que podíamos tener dentro de casa o en el exterior, por ejemplo, lo que hablábamos antes. En un colegio, por ejemplo, se podría... Sin duda alguna, podíamos... Un colegio, un centro educativo. Yo creo que la filosofía de este tipo de vida y además la manera y la forma de cómo potenciarlo, sin duda alguna, pasa por el hecho de impartir en los colegios, de dar a conocer otra filosofía, otra manera de vida, no el hecho de si podemos dar deporte en los colegios, ¿por qué no se puede dar tai chi o no se puede dar feng shui o no se puede? Es otra manera. O sea, ¿a dónde queremos llevar a la sociedad? Porque además tengamos en cuenta que los niños de hoy serán los mayores del mañana, pues potenciar un poco más las alternativas que hay. Que la alternativa se conozca y que además pues puedan hacerla desde pequeños. Igual que hay padres que los apuntan a natación, hay padres que los pueden apuntar perfectamente pues, a tai chi o a yoga o a cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque es una filosofía de vida. Obviamente los padres o los jóvenes que hoy toman ese camino, seguramente el día de mañana a sus hijos también se lo van a inculcar. Entonces, claro, por eso siempre lo de la filosofía de vida. ¿Por qué? Porque es una minoría quien lo lleva a la práctica, quien entiende más del tema. Entonces, darlo a conocer no viene nada mal. ¿A quién recomiendas hacer los jardines verticales? ¿A todo el mundo? Yo siempre recomiendo que todo aquel que se quiera meter de lleno e intentar un poco la tranquilidad, la paz, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, pues bien sean los jardines verticales, bien sean los bonsai, a veces buscamos otro tipo de remedios para el estrés, los tenemos a la mano, o sea, los tenemos a la mano, no tenemos muchas de las veces que recurrir pues a medicamentos, etcétera, etcétera, sino un poco a encontrarnos con nosotros mismos. El hecho de pues el bonsai, la kokedama, las ikebanas, todo este tipo de arte que además la parte, recordemos siempre que esto tiene una parte mística y es la parte entre el yin y el yang, entre el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Lo que nos permite pues es eso, una manera de relajarnos, de encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, recomendable pues a cualquier tipo de persona que quiera obviamente pues dedicarse un tiempo a sí mismo. Oye, Fran, ahora como estamos en el verano, que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo, pues a lo mejor tiene planeado irse de vacaciones 15 días, entonces dice, ¿y quién me riega mis plantas? ¿Cómo podemos hacer el tema de que tengan un riego suficiente de cara a ese tiempo que vamos a estar fuera de nuestra casa? Por ejemplo, siempre recomiendo dejar a alguien a cargo de. Pero si no pudiéramos hacerlo, va a depender un poco de qué tipo de plantas tengamos. Por ejemplo, las palmeras. Pues las palmeras simplemente con darles un buen riego antes de irnos y dejarle un pequeño platito. Ojo, recuerda que yo siempre recomiendo no dejarle un plato debajo con agua. Pero estamos hablando de casos excepcionales. O sea, nos vamos a ir y luego cuando volvamos otra vez, pues simplemente vamos a continuar con los riegos periódicos, sin agua en ningún plato, etcétera, etcétera. Pero en este caso sí. En estos casos sí. ¿Por qué? Porque lo que le va a hacer es, tengamos en cuenta que le vamos a dar un buen riego antes de irnos y le vamos a dejar agua en un plato, con lo cual si nos vamos 15 días, eso pues le va a servir como para una semana y algo, con lo cual no va a sufrirlo. ¿Quién lo sufre más? Pues sobre todo las plantas con flor, los rododendros,
El kalanchoe, por ejemplo, que a pesar de ser una planta con flor, es una planta crasa, aguanta bastante bien los riegos bastante prolongados entre uno y otro, con lo cual si regamos bien nos puede aguantar los 15 días perfectamente sin ningún problema. ¿Problemas quién tendríamos? Pues por ejemplo los bonsai. ¿Por qué? Porque el tipo de sustrato que trae el bonsai, que no es el adecuado, o sea, por lo general cuando nosotros compramos un bonsai en una floristería o en un vivero, el tipo de sustrato que trae no es el adecuado, hay que hacerle un cambio de sustrato. ¿Por qué? Porque la tierra que trae es una tierra arcillosa. Tengamos en cuenta que por lo general el código de circulación de plantas no permite exportar los bonsáis con tierra. O sea, no permite exportar los bonsáis con tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí los fitosanitarios de aduana hacen la vista gorda, y hay que decirlo así porque es verdad, en cuanto a cómo entran. Entonces, solo están permitido exportarlos con musgo. ¿Qué hacen los chinos? Que son muy inteligentes en este aspecto. La tierra que traen es una tierra bastante arcillosa, porque tengamos en cuenta que vienen en contenedores y por lo general tardan un mes y medio en llegar aquí. Traen una tierra bastante arcillosa y encima vienen recubiertos de musgo. O sea, con lo cual se supone, aduanas presupone, abre la puerta, ve que traen musgo por encima y presupone, vamos a querer ser bastante buenos, que vienen todos cultivados en musgo. Y sin embargo no, vienen con tierra arcillosa. Entonces, claro, a la hora de comercializarlos, la gran mayoría de las floristerías y de los centros de flores, pues los venden pues tal cual vienen. Como vienen. Exactamente. Entonces, claro, la tierra que traen, ¿cuál es el problema? Que la tierra arcillosa, cuando la regamos, si la regamos de manera como regamos cualquier otro tipo de planta, lo que vamos a hacer es que regamos la parte de fuera, solo se empapa la parte de fuera y la parte de dentro queda seca. Por eso muchas veces la gente te dice, oye, es que tengo un problema, es que me compré un bonsai y se me está muriendo. ¿Qué tipo de sustrato tiene? Que ya eso ya lo trataremos también en otro programa porque es más complejo, mucho más complejo y ver un poco... Los bonsai son árboles pequeños, árboles miniaturas, se podría decir, ¿no? Es un árbol en miniatura. Podemos hacer casi cualquier tipo de árbol en bonsai. O sea, con lo cual podemos tener perales, podemos tener granaderos, podemos tener higueras, podemos tener... O sea, cualquier tipo de árbol. Y esto es muy importante, incluso hasta los olivos, obviamente, lleva un proceso más complejo, porque convertir, por ejemplo, un olivo en un bonsai es complejo. ¿Por qué? Porque lo importante no es solo reducir el tamaño del árbol, sino el tamaño de la hoja, que es lo más importante. O sea, ¿por qué? Para que vaya en compensación, porque tú imagínate que reducimos el tamaño de una higuera y luego tenemos pues lo que es la hoja de la higuera. Entonces, claro, quedaría un árbol un poco raro. Extraño. Exactamente, pero además tengamos en cuenta una cosa. Por ejemplo, si convertimos una higuera en un bonsai, además los frutos también van a ser igual de pequeños. Sí. Pero que también lo podemos comer, con lo cual, ya te digo, es un mundo muy apasionante el que se mete en el mundo del bonsai. Al final te pica el gusanillo y terminas teniendo bastantes bonsai y no es un hobby caro, bueno, relativamente caro. O sea, sí que tengamos en cuenta que ya cuando te metes más de lleno, podemos estar hablando de que hay árboles con 30, 40, 50 años, incluso hasta con más. Tengamos en cuenta que lo que hablábamos antes, como es una filosofía de vida, pueden haber árboles con 20 años y que el tamaño pues alcance a lo mejor los 50 centímetros como mucho. Va a depender también del tipo de planta. Entonces,
los cuidados de los bonsáis sí que son, cuando nos vamos de vacaciones, son mucho más cuidadosos. ¿Por qué? Por lo que hablábamos primero, por la tierra que traen. Vamos a suponer que tienen la tierra adecuada, que estamos hablando de acadama, la mezcla de acadama, tierra y turba, que van pues tres tercios de acadama, un tercio de picón rubio, o sea, de picón rojo, y un tercio de turba rubia. Que la turba rubia lo que nos permite es, se hidrata bastante lento, pero también nos aguanta bastante más la humedad que la turba negra. O sea, la turba negra se hidrata rápido, pero de la misma manera que se hidrata, se deshidrata con bastante facilidad. Entonces, ¿ves cómo te digo que es bastante complejo? Entonces, supongamos que tiene el sustrato adecuado, el bonsái, y que por obligación lo vamos a tener que regar cada 2 días como mínimo. Aparte de pulverizarlo para evitar los cambios bruscos de temperatura, que la temperatura y la humedad del bonsái o de la zona donde tengamos el bonsái se mantenga siempre entre 60 y 80, que es la humedad adecuada, igual que las orquídeas. Entonces, todo ese tipo de cosas es bastante más complejo, por eso siempre recomiendo que lo tengamos, oye, o dejárselo en algún momento a último remedio a un amigo, oye, mira, cuídamelo que... Pero cuando llegue después no tienes bonsái. Si no, la única solución, lo ponemos en el baño o en una palangana con agua, y lo dejamos ahí un poco. ¿Por qué el baño? Porque siempre... Una zona más húmeda. Exactamente, siempre se mantiene bastante más la humedad. Y luego tengamos en cuenta una cosa: si cuando volvemos a casa vemos que el bonsái ha perdido hojas, etcétera, etcétera, no nos preocupemos bastante. ¿Por qué? Porque es una manera que el bonsái tiene, que tiene todo tipo de árbol obviamente, para un poco optimizar los recursos. Es como el cuerpo humano, pues, ¿qué hace? Pues para mantener los órganos vitales vivos, va bombeando menos sangre pues a las extremidades, etcétera, etcétera. Pues un poco el árbol en sí hace lo mismo. Para sobrevivir, ¿qué hago? Pues me quito las hojas, que es una manera también de... requiere mucha menos actividad, y con lo cual mantengo más tiempo la savia. Entonces, para terminar, Fran, los que no están escuchando, se van 15 días de vacaciones, pues el platito debajo de la planta. En este caso excepcional. Exactamente. Darles un buen riego y pues dejarles un poco... Hombre, si vemos que nos vamos a estar más de 15 días, yo recomendaría eso, dejarle la llave a alguien. Para que... Claro, que también luego eso lleva a las controversias, pero con darles un buen riego y dejarles un plato con agua y demás, y que no los tengamos en un sitio eso. Si por ejemplo normalmente los tenemos al lado de una ventana donde le da la claridad, o donde en algún momento le da el sol directo, pues los quitamos de ahí, los ponemos en un sitio donde le dé claridad, pero que no le dé el sol directo. Exacto. Y entonces ya pues nos van a aguantar perfectamente los 15 días sin ningún problema. Pues nada, lo dejamos aquí, compañero. Gracias por recordar lo del Facebook. Exactamente, seguirnos a través del Facebook de Canal 13 Digital, o en el mío personal, Fran Cabrera, diseñador floral, donde ahí iremos dando debida cuenta de los próximos cursos que habíamos dicho. Ya ahora pues, como nos vamos casi todos de vacaciones, los que nos vamos a quedar trabajando, vamos a trabajar de lleno para que en septiembre a la vuelta pues tengamos eso. Novedades. Muy buenas novedades. Novedades importantes. Gracias, compañero. Muchas gracias. Espero que la entrevista con el compañero Fran Cabrera de Diseñador Floral haya sido de su agrado, y recordar que es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital, y hoy hemos hablado de los jardines verticales. Muy buenos días, Gran Canaria.